Ahora hablemos del vaso. Hablemos del vaso. ¿Qué es el vaso? El vaso es una víscera sólida, única, perteneciente a los sistemas hematológico, linfático e inmunitario. Es una víscera intraperitoneal, está dentro de la cavidad peritoneal y además está totalmente peritonizada, completamente revestida por peritoneo, ¿ok? Y se localiza pues a nivel del hipocondrio izquierdo, ¿no? Ahí está a nivel del hipocondrio izquierdo. Es una víscera altamente friable, es la víscera más friable del abdomen. ¿Qué significa friable? Que se rompe con facilidad. Un traumatismo directo en las costillas inferiores izquierdas puede hacer romper al vaso, ¿correcto? Y eso se llama ruptura esplénica, que genera una hemorragia y por supuesto puede llevar al shock hipovolémico. ¿Quedó claro? Bien, ahí está el vaso. ¿Qué funciones tiene el vaso? Pues las funciones que tiene el vaso en el adulto son, uno, hemocateresis. Hemocateresis es la destrucción, la muerte fisiológica de los elementos formes de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Cuando ya han cumplido su ciclo de vida, van a morir al vaso, ¿correcto? La síntesis de bilirrubina, precisamente de la muerte de los glóbulos rojos, de la destrucción de los glóbulos rojos, se libera el núcleo M de la hemoglobina y a partir de este núcleo M de la hemoglobina se sintetiza bilirrubina, ¿correcto? Muy bien. Inmunidad celular y humoral. Inmunidad celular, ¿por qué? Porque el vaso es un centro de maduración linfocitaria, es un centro donde los linfocitos migran para poder desarrollar su respuesta frente a los antígenos, ¿correcto? Y además también acá empiezan a formarse anticuerpos, por eso que también el vaso participa en la inmunidad humoral. Y reserva sanguínea, correcto, el vaso almacena sangre, puede almacenar hasta 250 mililitros de sangre, hasta 250 mililitros de sangre, que los tiene ahí almacenados, cada cierto tiempo los recambia, y que puede servir como un volumen adicional en caso de pérdida sanguínea en una persona que ha tenido una emergencia. ¿Ok? Simple. El vaso es una estructura con forma ovoide, forma más o menos de un huevito. Sus diámetros: longitudinal 14 más menos 2 centímetros, transversal 7 más menos 1 centímetro y espesor, grosor 4 más menos 1 centímetro. Su peso en nuestra especie es de 180 más menos 20 gramos, o sea, de 160 a 200 gramos. Color rojo vinoso, bastante oscuro, ¿correcto? Superficie lisa y es la víscera más friable del abdomen. Se puede romper en un traumatismo directo. Muy bien, aquí está el vaso, ¿correcto? Tiene dos caras. Aquí vemos la cara lateral o cara costal, ¿correcto? Y acá vemos la cara visceral o cara medial. Bordes, el borde superior, llamado borde dentado también, borde superior o borde dentado, ¿correcto? Muy bien, el borde inferior, ¿correcto? El polo anterior, el polo posterior, ¿ok? ¿Quedó claro? Simple. Luego los polos, ¿correcto? Bordes, caras, bordes y polos. En la cara medial, en la cara visceral, tenemos en el centro el ilio esplénico, la abertura por donde pasa la arteria y la vena esplénica, ¿correcto? Y tenemos la impresión, tres superficies, que es la impresión de vísceras. Aquí adelante tenemos la impresión gástrica, impresión dejada por la curvatura mayor del estómago. Atrás la impresión renal, es la huella que deja el riñón izquierdo. Y aquí adelante la impresión cólica, es la impresión formada por el ángulo izquierdo o ángulo esplénico del colon. ¿Correcto? Muy bien. Y esto, para que quede claro, cómo se proyecta el vaso hacia la superficie. ¿Cómo se proyecta el vaso hacia la superficie? Se proyecta a través de un cuadrante, el llamado cuadrante esplénico. Sus límites: superior, el borde superior de la novena costilla. Esta es la costilla número 9. ¿Correcto? Límite inferior, el borde inferior de la costilla número 11. Límite lateral, la línea axilar media.
límite medial, la línea paravertebral izquierda. Y observen que el diámetro mayor del vaso, el eje longitudinal del vaso, es paralelo, exactamente paralelo a la 10ª costilla. Pues el vaso se relaciona con las costillas 9, 10 y 11 del lado izquierdo, pero su eje mayor, su eje longitudinal, es paralelo a la 10ª costilla. Medios de fijación del vaso. El vaso se mantiene en su posición, en primer lugar, por este ligamento. Acá hay un ligamento que está fijando del diafragma al ángulo esplénico del colon. Ese es el llamado ligamento frenocólico izquierdo. Frenocólico izquierdo, o llamado también, como he puesto ahí, el sustentaculum lieni, el sostén del vaso. ¿Correcto? Luego tenemos los epiplones, gastroesplénico, que va del estómago al vaso, y pancreatoesplénico, que va de la cola del páncreas al vaso. Luego tenemos un ligamento, el ligamento espleno-renal, que es un engrosamiento de la cápsula que envuelve el riñón y el vaso, y la presión intraabdominal. ¿Ok? Nada más, muy simple. La irrigación, pues a cargo de la arteria esplénica, no cabe la menor de las dudas. La arteria esplénica, que cuando llega al vaso se divide en arteria polar, polar anterior y polar posterior. Y la vena esplénica, que va a drenar la sangre. Un detalle característico es que la arteria esplénica viaja montada sobre el borde superior del cuerpo y cola del páncreas. La vena esplénica viaja por detrás, por la cara posterior, por detrás del cuerpo y cola del páncreas. Esa es la diferencia. La arteria está en el borde superior, la vena está en la cara posterior del cuerpo y cola del páncreas. Y en cuanto a la inervación, sin duda alguna, autónoma por el plexo celíaco solar, que va a enviar fibras que siguen por la arteria esplénica y por ella llegan las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas al vaso. ¿Ok? Bastante claro. Muy bien.